Buen día, jóvenes. El día de hoy les voy a hablar acerca de lo que son las pruebas que le podemos hacer a los sensores. En este caso vamos a hablar acerca de lo que son cuatro tipos de sensores. En primer lugar, vamos a ver lo que es el sensor MAP, este que tenemos acá. Este pues mide la presión del múltiple de admisión. Tenemos también lo que es un sensor CKP, que nos indica la posición en la que se encuentra el cigüeñal cuando está girando, ¿verdad? Y tenemos también un sensor CMP, que es el encargado de indicarnos la posición en la que se encuentra el árbol de levas mientras también está girando. Y por último, pues, vamos a ver lo que es el sensor IAT. Este sensor pues es muy sencillo, pero sin embargo tiene una gran importancia, ya que este mide la temperatura en la que entra el aire al múltiple de admisión. Vamos a ir definiendo poco a poco cada uno de estos y pues vamos a hablar acerca de sus fallas. Como les había comentado anteriormente, vamos a hacerle pruebas. En este caso, pues estos sensores son los que pude encontrar en el taller. Eh, Sin embargo, pues ustedes sabrán de que estos sensores han pasado mucho tiempo sin uso y han estado en condiciones de humedad y pues algunos de esos pues ya no están funcionando. Sin embargo, pues vamos a aprovechar también para ver qué tipo de señales nos va a enviar cada uno cuando ya no funciona correctamente. En primer lugar, pues vamos a hablar de lo que es el sensor MAP. Este, pues como les había comentado, es el que mide la presión dentro del múltiple de admisión. Pero ustedes se preguntarán por qué es importante este dato, por qué es importante saber la presión dentro del múltiple. Porque en función de la presión, pues también podemos determinar lo que es el volumen que está entrando de aire a lo que es el múltiple. Y pues el volumen es importante conocerlo porque en función de este volumen de aire, pues el motor tiene que ser alimentado también de combustible. Entonces, para que nosotros tengamos una buena relación de aire-combustible, debemos saber el volumen de aire que está entrando a la admisión y de esta forma, pues la ECU va a poder enviar la cantidad adecuada de combustible al motor. En este caso, pues tengo un sensor MAP de 3 pines. Estos pines, pues cada uno tiene su función. Dos van a ser para alimentar. Normalmente son los de la orilla. No necesariamente tiene que ser así, pero es lo más común encontrar. El pin de en medio, pues va a ser lo que es la señal. Esta señal, pues es la que va a ir directamente a la ECU para que ésta procese los datos y de esta forma, pues determine la cantidad de combustible que tiene que llegar al motor. Nosotros podemos identificar estos pines por medio de diagramas eléctricos. Recordemos que nosotros también estamos trabajando con lo que es un programa de diagramas eléctricos, es la forma más fácil de determinarlos. Sin embargo, también podemos hacer la prueba directamente, ya sea con un tester o lámpara de prueba, como ustedes lo conocen, y también con un multímetro. En el caso de una lámpara de prueba, pues es más fácil, ¿verdad? Nosotros vamos a alimentar lo que es nuestro sensor y vamos a ir probando, ¿verdad? Eh, a lo que es la batería del vehículo. Si nosotros queremos encontrar el negativo del sensor, pues recordemos que debemos colocar la punta de la lámpara al positivo y de esta forma pues la lámpara va a completar el circuito y va a alumbrar lo que es el foquito, ¿verdad? Eh, Ahora pues vamos a hablar acerca de qué pruebas le podemos hacer a este sensor. Pues lo que vamos a hacer es simular el trabajo del sensor MAP, ¿verdad? En este caso la prueba se tiene que hacer por medio de una bomba de vacío. Yo no cuento con esta bomba, sin embargo les voy a enseñar cómo debemos conectar este sensor para que cuando tengamos la oportunidad de tener una bomba de vacío, pues ya sabemos, ya vamos a saber cómo conectarlo y ya vamos a poder hacer la prueba totalmente funcional. Otra cosa, pues en algunas ocasiones he visto que la prueba lo hacen por medio de la boca, es decir, succionando en lo que es esta parte, ¿verdad? Esta recordemos que es el tubito que va a ir conectado por medio de una manguera
a lo que es el múltiple de admisión para que así detecte el vacío. Y pues lo que hacen es succionar en esta abertura para crear así un vacío. Sin embargo, no es recomendable hacerlo porque este sensor tiene un material piezoeléctrico dentro de él, es decir, tiene componentes electrónicos y cualquier tipo de humedad que entre dentro del sensor puede afectar su funcionalidad o podemos dañar por completo el sensor. Así que es mejor hacerlo de una buena forma y por eso, pues en este caso solo voy a enseñarles a conectar el sensor para que posteriormente, cuando tengamos la oportunidad de trabajar con una bomba de vacío, pues ya podamos hacer la prueba completamente. Continuando con el tema del sensor MAP, ahorita vamos a hacer directamente lo que es la prueba. En este caso, les repito, nosotros solo vamos a aprender cómo conectar este sensor para que cuando nosotros ya hagamos la prueba totalmente funcional, nosotros ya podamos obtener datos. En este caso voy a hacer la prueba con lo que es un multímetro. Tengo también lo que es una batería. Esta batería pues está descargada, solo nos va a servir como referencia. Y en este caso pues yo he determinado que este pin es el positivo y este es el negativo. Y el de en medio, como les he dicho, es el de señal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar la punta roja del multímetro a lo que es el pin de señal del sensor. Cuando ya lo tengamos conectado, nosotros pues vamos a conectar lo que es la punta negativa o la punta negra del multímetro a lo que es el negativo de la batería. ¿En qué rangos vamos a seleccionar nuestro multímetro? Normalmente esta señal va de 0 a 5 voltios, por lo tanto es el rango de voltaje que nosotros debemos seleccionar en el multímetro. Recordemos que este sensor pues está funcionando con corriente directa, por lo tanto también debemos colocar la opción de corriente directa en el multímetro. En este caso pues yo en corriente directa tengo opciones desde 200 milivoltios, 2 milivoltios, 20, 200 hasta 1000 voltios. Entonces pues yo tengo que determinar el rango. Si este sensor trabaja de 0 a 5 voltios, pues en este caso, por el tipo de multímetro que tengo, lo aconsejable sería colocarlo en 20 voltios, ¿verdad? Este sensor no solo hay de 5 voltios o de señales de 5 voltios, pueden haber de más, dependiendo del tipo de motor que nosotros estemos trabajando. Pero en este caso, pues tomemos de ejemplo de que estamos trabajando con este de 5 voltios y entonces lo único que nos quedaría, después de haber seleccionado el rango, se los voy a colocar para que ustedes puedan ver. Y seleccioné lo que son 20 voltios de corriente continua. Entonces, pues ya únicamente quedaría conectar lo que es el negativo de la batería al el conector negro del multímetro y ahí ya me tendría que funcionar. En este caso, si nosotros estamos trabajando con un sensor de 5 voltios, eh, pues al momento de conectar, nosotros el multímetro nos tendría que marcar los 5 voltios. Como les comento, esta batería está totalmente descargada. Entonces, aquí en el multímetro deberíamos de tener 5 voltios y conforme nosotros vayamos aplicándole vacío por medio de la bomba de vacío a lo que es el tubito del sensor, pues este va a ir variando su voltaje. Dependiendo de qué tipo de coeficiente de coeficiente eléctrico que maneje el sensor, así va a ir variando el voltaje que va a enviar de señal el sensor. Esta es una prueba pues muy sencilla, muy básica del sensor, sin embargo es muy confiable también y podemos utilizar otros métodos, ¿verdad? Recordemos que ya tenemos probadores de sensores, sin embargo estos suelen ser un poco caros, un poco costosos, aunque la verdad sí valen la pena. Pero en el caso de que nosotros estemos iniciando en las labores de mecánica, en este caso pues nosotros podríamos hacer la prueba directamente con lo que es un multímetro y sin embargo esta prueba también es muy confiable. Así que esta sería la forma de conectar. Vamos a hacer un breve repaso. Determinando los 3 pines del sensor,
pues nosotros vamos a conectar, dependiendo si en este caso que yo he elegido como el pin positivo, conecto al positivo de la batería. El otro pin, que sería el negativo, lo conecto al negativo de la batería. Eh, el pin de señal, debo conectarlo con la punta roja del multímetro y la punta negra del multímetro, colocarla a lo que es el negativo de la batería. Y de esta forma, pues ya podría ir aplicando lo que es el vacío al sensor y ahí ya podría determinar la señal. Continuando, ahora vamos a hablar acerca de lo que es el sensor CKP. Eh, Quiero aclarar de una vez de que el sensor CKP y el sensor CMP tienen funcionamientos totalmente similares. Sin embargo, cada uno cumple una función. Y por lo tanto, por la similitud de ambos, pues podemos decir que las pruebas para esto son las mismas. En este caso, en este vehículo, estos sensores pertenecen a lo que es un Nissan. Podemos ver que prácticamente los sensores son iguales. Así que las pruebas pues también van a ser las mismas. En las clases anteriores hemos hablado de los tipos de sensores que pueden haber, tanto CMP como CKP. CMP es el del árbol de levas, CKP es el de la posición de cigüeñal. Y ahora vamos a hablar de algo muy importante. En las clases anteriores hemos hablado de que si un sensor es de dos cables, pues nosotros podemos determinar de que es inductivo. Y si es de tres cables, pues normalmente es un efecto Hall o un sensor que trabaja con un efecto Hall. Sin embargo, hay un sensor inductivo que utiliza tres cables. Este es el caso del sensor que tengo en la mano. Pero ustedes se preguntarán por qué utiliza tres cables un sensor inductivo si ya habíamos determinado de que normalmente utiliza dos. Lo que pasa es de que en estos sensores lo que se trata de hacer es proteger la interferencia de las señales eléctricas que puedan ver dentro o en el motor del automóvil. Es como un tercer cable de protección. Un ejemplo que les puedo decir o les puedo poner es de que, por ejemplo, cuando nosotros estamos haciendo una llamada y tenemos, ahora que estamos en clases virtuales, ¿verdad? Tenemos conectada lo que es la computadora a la misma llamada, va a empezar a hacer como que un sonido muy molesto, igual al sonido que, que podemos escuchar al momento de que un micrófono de un altoparlante esté fallando, es similar a ese sonido, ¿verdad? Y a eso se le llama interferencia. Y lo mismo sucede entre cables eléctricos, puede haber una interferencia, entonces lo que se hace es utilizar un tercer cable que ese va a funcionar como un blindaje para que no haya interferencias dentro del sensor y por lo tanto no haya errores en la señal. Por eso que en algunas ocasiones pues podemos encontrar sensores inductivos con tres cables, ¿verdad? El tercero sería para evitar la interferencia en las señales que está enviando este sensor a lo que es la computadora. Ahora, ¿cómo podemos identificar nosotros si estamos trabajando con un sensor inductivo de tres cables o uno de efecto Hall? Esta prueba pues es muy sencilla, únicamente vamos a utilizar lo que es un multímetro y pues en la opción de resistencia, es decir, en la de ohmios, pues nosotros vamos a ir midiendo resistencia de cada uno de los pines. Si en este sensor fuera uno de inductivo, pues en uno de los pares de pines va a tener que haber resistencia y en el otro no. Si este fuera un sensor de efecto Hall, en ninguno de los pines tiene que haber resistencia. Es la única prueba que tenemos que hacer, es muy sencilla. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos qué tipo de sensor estamos trabajando? Por ejemplo, si nosotros hacemos la prueba ya directamente con lo que es un osciloscopio, que es la forma adecuada de probar lo que son los sensores, sin embargo, este aparato pues también es un poco costoso. Así que nosotros pues buscamos métodos alternativos para hacer lo que son las pruebas. Eh, en el caso de un sensor inductivo, este pues va a trabajar con lo que es corriente alterna, va a generar señales de corriente alterna. Por lo tanto, si nosotros lo conectamos a lo que es el osciloscopio, vamos a obtener señales senoidales. Y les voy a colocar una imagen para que ustedes vean qué tipo de señales estoy hablando.
Y a diferencia, si nosotros estuviéramos trabajando con un sensor de efecto Hall, este sensor pues nos va a enviar lo que es una señal digital o una señal cuadrada. Y también les voy a colocar aquí la imagen para que ustedes lo conozcan. Y pues nosotros de esta forma pues vamos a determinar si el sensor está trabajando de buena manera, ¿verdad? Viendo que no haya saltos entre lo que son las señales, ¿verdad? Que no haya irregularidades en la señal, sino que ésta se mantenga constante dependiendo del ciclo en el que esté trabajando el motor. Ahora, ¿cómo funciona este sensor? El sensor, pues, independientemente de qué tipo de sensor sea, va a tener el mismo trabajo, que es por medio de señales eléctricas indicarle a la computadora del vehículo en qué posición se encuentra lo que es, ya sea el cigüeñal o el eje de levas, dependiendo de qué sensor estemos trabajando. Recuerden que anteriormente les dije de que tanto el sensor de eje de levas como el sensor del cigüeñal trabajan de forma similar, sin embargo, no están en la misma posición, ¿verdad? Y cuentan con cada uno con sus propias funciones. Eh, ¿Qué es lo que va a detectar el sensor? Nosotros vamos a tener en el automóvil lo que es una rueda dentada, similar a esta. Entonces, conforme esta gire, va a ir generando señales lo que es el sensor. Por ejemplo, si está en un diente, va a generar lo que es una señal. Al momento de el diente haber pasado y el sensor queda en lo que es el espacio entre los dientes, va a generar otro tipo de señal. Y ahí pues nosotros ya vamos a ir obteniendo, ya sea que sea la señal senoidal o la señal cuadrada. Y esta rueda dentada, esta solo es un ejemplo, ¿verdad? El del vehículo es diferente. En esta rueda normalmente nos va a faltar lo que es un diente. Por ejemplo, vamos a eliminar lo que es este diente, ¿verdad? Si eliminamos este diente, vamos a ver que el espacio entre estos dos, los que quedaron, va a ser mayor. Este pues nos va a indicar que cuando el motor haya completado lo que es una vuelta del cigüeñal. ¿Y por qué es importante esto? Porque por medio de este espacio que hay entre los dientes se va a generar también lo que es una señal un poco más grande, ¿verdad? Va a tener un poco más de longitud. Por lo tanto, eh, esta pequeña falta del diente nos va a indicar en qué posición se está encontrando el pistón y en qué tiempo se está trabajando el ciclo del motor. Por ejemplo, si este dientecito faltante nos indicaría de que el ciclo del motor o el tiempo que está trabajando en el motor es el de ignición, pues ahí ya la computadora va a determinar, ¿verdad? Tiene que estar cerrada todas las válvulas, de tanto de admisión como de escape. Y también pues debo preparar lo que es la chispa que va a encender eh, la mezcla aire-combustible. Y todos estos datos pues los va a procesar la computadora dependiendo en qué posición se encuentre este, esta pequeña rueda dentada. Y pues de esta forma, conforme se genere la señal, la computadora se prepara para enviar órdenes a lo que es el, el motor. Ahorita pues estamos viendo lo que son la parte de sensores, después vamos a ver lo que son los actuadores y pues ya vamos a comprender un poquito mejor lo que es la función completa de todo el sistema electrónico del automóvil. Pues básicamente esta sería la función tanto del sensor CKP como CMP. Como les comento, estos trabajan de forma similar. Ahorita vamos a pasar directamente a lo que son las pruebas para determinar qué tipo de sensor estamos trabajando, si es un sensor inductivo o es un sensor de efecto Hall. Como les había comentado anteriormente, las pruebas son muy fáciles. En primer lugar, vamos a seleccionar lo que es la resistencia en el multímetro. Normalmente la resistencia de estos sensores va a estar va a estar entre los 700 a 1300 ohmios y por lo tanto pues en este rango debemos de hacer las mediciones. Eh,
Bueno, aquí pues ya tengo conectado dos pines de este sensor, por lo tanto voy a proceder a lo que es la medición de su resistencia. Recordemos que si estamos trabajando con un sensor de tipo inductivo, pues tiene que haber resistencia en el sensor. En este caso, pues a nosotros nos está, en este caso, pues a nosotros nos está marcando una resistencia de 929 ohmios. Es decir, que la resistencia nos está arrojando un dato correcto. Este sensor, pues su embobinado está bien y quiere decir de que este sensor es un sensor de tipo inductivo porque sí nos arrojó resistencia. Si en un caso eh, no nos hubiera arrojado resistencia, pues tendríamos que probar el otro pin. Aquí solo probé dos, recordemos que tenemos tres, aquí solo probé dos. Debemos de probar el otro pin. Y si este tampoco nos marca una resistencia, pues quiere decir de que este sensor es uno de efecto Hall. En resumen, si ninguno de los pines nos arroja una resistencia, este sensor es uno de efecto Hall. Si en el caso de que al hacer las mediciones a nosotros un par de pines nos arroja resistencia y otro par no nos arroja resistencia, pues entonces quiere decir de que es un efecto inductivo, como el que estamos viendo ahorita. Ahorita pues voy a trasladar el otro cable a lo que es el otro pin para que ustedes puedan ver que en el otro pin no nos va a marcar ninguna resistencia. Voy a detener el video ya que estoy grabando solo y cambiar los cables de un pin a otro pues se me va a dificultar un poco solo con una mano. Acá como pueden ver ya cambié de lugar lo que son los conectores, los cambié de pines, primero lo tenía en este extremo y ahora lo tengo en el otro y no me está arrojando ningún tipo de resistencia. En algunos casos, pues, dependiendo del multímetro, arroja lo que es infinito o simplemente un 1, ¿verdad? Que en este caso no nos está indicando nada. Y pues entonces quiere decir de que en este par de pines no hay resistencia. Y volviendo a repetir, eh, recordemos que cuando es un sensor de efecto inductivo, en un par de pines nos arroja lo que es la resistencia y en otro par de pines no nos va a arrojar ninguna resistencia. Esto para lo que es un sensor de efecto inductivo. ¿Qué pasa si en los pines que nos arroja resistencia nos arroja, por ejemplo, 200 ohmios? Quiere decir de que este sensor ya está dañado. Sí va a funcionar, va a estar funcionando, pero no va a estar funcionando en óptimas condiciones. Y ahora pues nosotros ya determinamos de que este sensor es uno de efecto inductivo. Y les recuerdo, no está de más recordarlo, que si este fuera un sensor de efecto Hall, en ambos pines cuando lo probamos nos va a dar este mismo resultado. No nos va a indicar que haya resistencia dentro de este sensor. Ahora pues vamos a proceder a lo que es la prueba del funcionamiento del sensor. Ahora para comprobar lo que es el funcionamiento de este sensor que es de tipo inductivo, vamos a conectar los cables a donde sí nos arrojó resistencia, al par de pines donde nosotros sí encontramos resistencia. Pero ahora vamos a cambiar lo que es eh, la medición del multímetro. Recordemos que este sensor trabaja con corriente alterna o genera señales de corriente alterna, entonces tendremos que trasladar lo que es la medición del multímetro a corriente alterna y vamos a seleccionar rangos de milivoltios y ahorita les voy a mostrar la prueba. Ahora recordemos lo que vimos anteriormente de que este sensor pues va a leer lo que es el paso de los dientes de una rueda dentada y de esta forma va a estar enviando la señal. Ahora nosotros vamos a simular esto por medio de una varilla metálica. Este sensor pues cuenta con lo que es un imán y este imán pues es el que va a detectar el movimiento del metal que esté pasando cerca o frente a él. Es la función que tiene en lo que es la rueda dentada. Entonces pues vamos como pueden ver, el imán está jalando lo que es la varilla, sin embargo, no manda ninguna señal. ¿Qué es lo que pasa? Que este sensor, pues entonces no nos está generando señal, no está enviando señal a lo que es la computadora, por lo tanto, este sensor se encuentra en mal estado.
Si este fuera un sensor de efecto Hall, pues tendríamos que hacer algo similar a lo que hicimos con el sensor MAP. Tendríamos que alimentar nuestro sensor, de igual forma verificar cuál es el positivo, el negativo y cuál es el pin de señal, y alimentar nuestro sensor, colocar la punta roja del multímetro a lo que es la señal y la punta negativa o la punta negra del multímetro a lo que es el negativo de la batería. Y nuevamente hacer esta prueba, ¿verdad? La prueba de la varilla o de cualquier pieza metálica que nosotros tengamos y ver si está enviando o no está enviando señal lo que es el sensor. Y por último, jóvenes, tenemos lo que es el sensor IAT, pues este es el encargado de medir lo que es la temperatura del aire de admisión al vehículo. Este dato es necesario más cuando nosotros estamos arrancando el motor en frío, debido a que según la temperatura con la que esté trabajando el motor, pues así hay que compensarlo con combustible para permitir un arranque más fácil, y de esto se encarga lo que es el sensor IAT. En este caso, pues tenemos un sensor IAT que es NTC o coeficiente negativo de temperatura, es decir, que cuando el sensor va a aumentar su temperatura, la resistencia va a disminuir, por lo tanto, así se va a ir modificando la corriente, la cantidad de corriente o el voltaje que le está llegando a la ECU. Eh, Ahora la prueba que le podemos hacer a este sensor pues es muy sencilla, ya que este sensor es un termistor, pues lo que vamos a medir es la resistencia. Luego de eso, cuando nosotros ya tenemos seleccionado lo que es la resistencia, y entonces vamos a proceder a lo que es calentar el motor. Esto lo podemos hacer con lo que es una secadora de pelo u otro dispositivo que nos permita aumentar la temperatura de este sensor, y por lo tanto vamos a ver la variación de resistencia que va a estar ofreciendo este dispositivo. Para concluir con este video vamos a hacer un breve resumen de lo que son los sensores y de las fallas que nos puede provocar cada uno. Vamos a empezar con el sensor IAT. Este sensor, pues, lo que nos puede provocar es una mala relación de aire-combustible en nuestro motor. También nos puede dificultar lo que es el arranque en frío. Por lo tanto, el motor, pues, al momento de estar en frío no va a arrancar de una manera correcta, va a costar el arranque. También podemos tener pérdida de potencia en el motor, al igual que el sensor MAP. Este sensor, pues, nos puede ocasionar esto, la pérdida de potencia, una mala relación también aire-combustible, y pues nos puede demandar más combustible, ¿verdad? Por ejemplo, si el sensor está detectando mala señal, la cantidad de aire que está entrando al vehículo, nos puede enviar más o menos combustible. Recordemos que la mezcla ideal para un motor de gasolina es de 14.7 a 1, es decir, 14.7 partes de aire por cada parte de gasolina. Por lo tanto, estos sensores son los encargados de mantener esta mezcla correcta. Estos dos sensores pues miden lo que es el aire, uno mide lo que es la temperatura y otro mide lo que es la presión en el múltiple, para determinar de esta forma lo que es el volumen de aire que está entrando a la admisión. Y estos dos sensores, pues la función principal es enviar señales para determinar qué acciones deben tomar los actuadores. En este caso, pues los inyectores, ¿verdad? También tenemos lo que son las bujías, y las fallas que nos pueden dar eh, es de que el motor pues no arranque. ¿Por qué sucede esto? Pues si el sensor no sabe en qué tiempo está trabajando el motor, pues no va a saber qué hacer, ¿verdad? Si la computadora no recibe las señales, pues no va a poder arrancar, no va a determinar qué acción hacer, por lo tanto el motor pues no podría arrancar. Y en un caso de que nosotros lo que estemos enviando es una señal muy, muy pobre, por así decirlo, o una señal con dificultades, con interferencia, lo que va a hacer es prender la luz de check engine. Prácticamente estos cuatro sensores al momento de estar fallando van a prender lo que es esta advertencia en el tablero de check engine, y son algunas de las fallas que nos podría dar. Hay otras fallas, sin embargo esto queda a discreción de ustedes, ¿verdad? Debemos de investigar también acerca de cada uno de estos sensores para tener una mayor profundidad en el conocimiento de cada uno de estos. Y espero pues
que les haya servido este video para hacer mediciones a los sensores para saber su función y para determinar alguna de las fallas que nos puede dar cada uno de estos sensores.